Este es un DVD instructivo para regatistas que comienzan su aventura en la clase internacional 420. En el año 1959, cuando Christian Maury diseñó el primer 420, estaba pensando en un barco ligero, un barco que sería fácil y barato de producir. 50 años más tarde, el 420 es la embarcación para dos tripulantes más popular en el Campeonato del Mundo Juvenil ISAF y se navega en más de 45 países. La mayoría de los regatistas de 420 se cambian a clases olímpicas, y muchos ex-regatistas de 420 son ahora campeones del mundo en multitud de clases, tanto de flota como de match. Con poco viento, lo más importante son las posiciones del patrón y el tripulante y el trimado de las velas. Primero, el patrón debe decir virada para iniciar la maniobra. El patrón orza lentamente y el tripulante ayuda al barco a escorar a barlovento poniendo su peso en la banda del barco. Ambos, patrón y tripulante, deben escorar a barlovento y cambiarse de lado en absoluta coordinación. Cuando los regatistas se sientan de nuevo, el timón debe estar centrado y la vela mayor debe estar lo más cerca posible de la línea central del barco. Tras la virada, el patrón coloca la pata de gallo entre sus piernas e inmediatamente comprueba la baluma de la mayor para un correcto trimado. El tripulante es el responsable de trimar el foque y tensar la escota del spinnaker. Luego, también debe revisar la baluma del foque para un buen trimaje. Para realizar una virada ideal, el barco debe balancearse y escorar lo máximo posible. Demos un vistazo al trazado del barco en una buena virada desde una vista aérea. Para mejorar tu virada, deberías revisar los movimientos del patrón y tripulante desde varios ángulos. Un consejo extra para ti: deja el foque llenarse de viento antes de soltar la escota de sotavento. Esto ayudará a una rotación más rápida del barco. Una buena virada con poco viento es muy importante, ya que la velocidad del barco se puede ver reducida a cero con una mala ejecución de esta maniobra. La animación 3D nos da la oportunidad a ver una virada bien ejecutada. Observa cómo la velocidad del barco es siempre positiva y que el barco es capaz de coger velocidad al poco de la virada. Movimientos lentos y de balanceo en absoluta coordinación son necesarios cuando se traslucha con vientos ligeros para mantener la velocidad del barco. El primer movimiento del patrón es gritar trasluchada, bajar ligeramente la orza para evitar demasiado balanceo y cazar la escota de barlovento del foque. Al mismo tiempo, el tripulante suelta la escota de barlovento del spinnaker y el patrón posiciona el timón entre sus piernas para tener sus manos libres para coger ambas escotas del spinnaker. Tras la trasluchada, el patrón caza la escota de sotavento del spinnaker en el momento en el que el tripulante cambia de lado el tangón. Y a continuación, el patrón muerde la escota de barlovento del spinnaker en la mordaza. La vista aérea muestra cómo el patrón ajusta el spinnaker para mantenerlo lleno
y tener una máxima velocidad durante y después de la trasluchada. Observa desde la vista de a bordo cómo el tripulante bombea la vela mayor una vez desde la trapa para permitir que se llene desde el otro lado. Como se puede ver en la gráfica de velocidad, una buena trasluchada debería mantener el barco navegando en el promedio de velocidad de la empopada. Pasar de ceñida a empopada y rodear la boya de barlovento es una maniobra difícil y requiere preparación, especialmente del tripulante. Hay 3 maneras diferentes de hacerlo. La primera manera es aproximarse a la boya de estribor e izar el spinnaker por el lado izquierdo. En el caso de que el spinnaker no se hubiese bajado por el lado izquierdo, el tripulante debería lanzar el spinnaker al frente del barco para poder izarlo correctamente. Si vienes muy cerca de la boya a babor, deberías haber izado el spinnaker sobre unos 70 centímetros. El patrón tiene que llevar su peso cerca del centro del barco para evitar que el barco escore, mientras el tripulante pone el tangón en su lugar. El patrón tiene que izar el spinnaker unos 70 centímetros, 3 esloras, antes de rodear la boya. Tras la montada, el patrón debe derribar y soltar la vela mayor. El tripulante afirma la escota del spi de barlovento y la inserta en la mordaza, mientras el patrón iza completamente el spi y ajusta la escota de sotavento del spinnaker. Tras el izado, el patrón y el tripulante se sientan en lados opuestos, y el patrón le da las escotas del spinnaker al tripulante. La maniobra termina con el patrón ajustando el foque y levantando la orza. Veamos cómo se ven las montadas desde las vistas aéreas y a bordo. Pasar de empopada a ceñida y montar la boya de sotavento es un trabajo más duro para el tripulante, el cual debe tener una coordinación exacta y ejecutar movimientos precisos. Antes de comenzar la maniobra, el patrón debe bajar la orza para tener un mejor control de los movimientos del barco. El tripulante entrega la escota de sotavento del spinnaker al patrón, mientras quita el tangón del gancho rotándolo y lo posiciona en la popa a sotavento bajo la escota del foque. Inmediatamente después, baja el spinnaker en 3 pasos consecutivos. Entonces, es hora de que ambos regatistas escoren el barco a sotavento y casen ambas velas, mientras vuelven a poner el barco plano. Según el diseño del campo y la táctica, los regatistas pueden necesitar ejecutar la maniobra amurados a estribor cuando hay puerta en sotavento o ellos están a punto de rodear la boya o baliza. Al final de la montada, los regatistas deben comprobar que las escotas del spinnaker están flojas y que las balumas están bien trimadas.
Pasar de ceñida a través es similar a una montada de ceñida a empopada. La principal diferencia es que tras la maniobra no deberás derivar. La maniobra debería estar terminada a una eslora de distancia. Observa cómo de rápido ocurre desde una vista aérea. El tripulante tiene que usar su peso para hacer el barco escorar a barlovento y cazar la escota de barlovento del spinnaker. El patrón tiene que derivar y levantar la orza más. La ceñida con viento ligero puede ser muy engañosa. Un mal movimiento puede reducir la velocidad rápidamente, haciéndote perder varios metros hasta que la recuperes. El barco necesita estar ligeramente escorado a sotavento y el timón debe estar centrado para no causar resistencia de más. Los regatistas deben evitar llevar su peso demasiado a popa o a proa, causando que la proa se levante o se sumerja, respectivamente. Una ceñida bien balanceada debería tener la base de la proa apenas tocando la superficie del agua. El tripulante debe posicionarse a sotavento, cerca de la base del mástil, y el patrón tiene que posicionarse con la pata de gallo entre sus piernas. La trapa debe estar ligeramente cazada y el tripulante debería marcar el punto donde la baluma del foque esté ligeramente abierta para futuras referencias. Los regatistas necesitan ajustar el Cunningham del foque y la vela mayor para que haya arrugas horizontales en el grátil. El tripulante no se deberá sentar en la escota de barlovento del foque, porque esto cerrará la baluma del foque, dañando el ángulo del barco. Los regatistas deberán siempre recordar comprobar sus velas periódicamente para ver si las balumas están bien trimadas. La vista aérea muestra que el barco debería siempre navegar en línea recta para mantener la máxima velocidad. Veamos la técnica en la ceñida desde varios ángulos interiores del barco. Como se puede observar en el gráfico, el objetivo principal de los regatistas durante la ceñida con poco viento es mantener una velocidad estable, la cual sea la mayor posible. El través con poco viento requiere que el tripulante se mantenga a barlovento y el patrón a sotavento cerca de la barra de escota. El patrón debe recordar mantener su cabeza a sotavento de la botavara para tener un mejor control de la escora del barco. De nuevo, el objetivo de los regatistas es mantener una velocidad estable. En la empopada, se necesitan tener las velas llenas todo el tiempo. Para hacer eso, el barco debe estar ligeramente escorado a sotavento y cualquier movimiento de los regatistas debe ser muy suave. El Cunningham y el pujamen deben estar completamente sueltos, mientras que la trapa necesita estar un poco más cazada. Por otro lado,
el pujamen debe estar más bien flojo. La posición del tangón es crítica porque ajusta el spinnaker para máxima presión. El lado de barlovento debería estar listo para orzar, cazando la escota de sotavento. El tripulante debe coger ambas escotas de SPI con máxima sensibilidad, sintiendo una ligera tensión en ambas. Esta tensión es la que mantiene el SPI lleno y con fuerza. El mismo principio se aplica al patrón agarrando la escota de la mayor tras la polea. El patrón debe siempre recordar sentarse cerca de la polea de la escota del spinnaker para permitir a la escota moverse libremente. Cuando el tripulante tiene que cazar la escota del spinnaker de sotavento, debe ser sutil con sus movimientos. Vamos a echar un vistazo aéreo de cómo es una buena empopada de entrenamiento. Como puedes ver en el gráfico, en la empopada se necesita ser muy cuidadoso para evitar repentinos cambios de velocidad. While racing, an athlete must always feel comfortable. So every one of us can make his own personal choices about clothing in the water. Here we're about to demonstrate some of the basic clothes in our opinion that an athlete should wear. For the skipper, what we must always have in mind is that we always have to wear shoes that have anti-slipping bottom. That is very necessary in order to avoid sliding in the boat that can really even injure us. For the main body, we recommend a light, short neoprene wetsuit, not to be over than 1 millimeter thick, in order for the skipper to feel comfortable. The neoprene will keep us warm while the water is cold. As sailors, we must always take care about our protection from the sun. This is the most important thing for everybody. So, what we can do is that we can wear a long overtop shirt like this one, so that it protects us from the dangerous sunlight. Also, we must never forget to have a strong sunblock for the face and for the body that is not covered. Also, we always have to wear hats and caps. It's always necessary, either like this one or a full hat. As we all know, the weather can change very quickly. So we cannot carry in the boat or wear with us a spray top. The spray top for the skipper is very important, because when the water hits the boat, then it goes to the legs of the crew and smashes into our body and face. So spray top can really save us from a lot of water and cold. So let's go at the cruise outfit now. First of all, it's very important not to slip shoes, so we feel very steady in the boat and always have the control. Afterwards, we should wear a very thin neoprene to keep us warm, and also long that we will not injure our legs. It's very important to wear always long pants. As my skipper said, we should always be aware of the sun, so we should always wear long t-shirts so they can protect us from the dangerous sun. Talking about the upper body, we should always keep warm. A lot of water hits on us, so we usually wear those spray tops to keep us warm, because when you're warm you can think more fast. Our necessary cloth is of course the harness. Without this, you can't trapeze. So don't forget it. Finally, very important for our positions in the boat, the life jacket. We should never forget that and always wear it, even slight wind or strong wind.
Cuando el viento aumenta, el mayor cambio en la virada es operar con el trapecio. De nuevo, la virada comienza cuando el patrón dice virada y esta debe ser realizada entre las olas para que el barco no pierda velocidad. El patrón debe poner la caña cerca de su cuerpo y el tripulante levantarse a sí mismo del gancho del trapecio, tirando de la escota del foque al mismo tiempo. Entonces, el tripulante va metiéndose en el barco poco a poco, manteniendo en tensión la escota del foque de sotavento para ayudar al barco a rotar más rápidamente. Durante la virada, el tripulante debe soltar la escota del foque cuando se llene y cazar la nueva escota de sotavento del foque. Rápidamente después de esto, el patrón debe colgarse hacia afuera y el tripulante moverse fuera del barco y engancharse a sí mismo al trapecio. Tras completar la virada, los regatistas deben posicionar sus cuerpos en la posición correcta de manera sincronizada. Veamos una buena virada de entrenamiento desde una vista aérea. La visión de a bordo nos puede dar más información con respecto a algunos detalles técnicos de las viradas. Observa cómo, durante la virada, el tripulante debe rotar su cuerpo al pasar bajo la botavara y mantener la escota del foque en la mordaza para no tener el riesgo de soltarla durante el proceso. El tripulante debe recordar acercar el gancho a su cuerpo y no al contrario. El gráfico muestra cómo una virada bien ejecutada entre olas permite al barco mantener su velocidad durante el proceso de virada. Una trasluchada bien ejecutada en vientos medios no debería reducir la velocidad del barco. Movimientos lentos y bien controlados son críticos. El patrón debe bajar la orza para reducir el balanceo del barco. De nuevo, el tripulante debe ayudar a la mayor a cambiar de lado, agarrándola desde la trapa mientras el patrón coloca el timón entre sus piernas. Entonces, el patrón agarra las dos escotas del spinnaker para mantenerlo lleno para una máxima presión y velocidad. Entonces, el tripulante pone el tangón en su sitio y la escota de barlovento del spinnaker en la mordaza. Veamos cómo se ve una buena trasluchada de entrenamiento desde una vista aérea. Observa la colocación del spinnaker. Las vistas de a bordo nos pueden ayudar a comprender la trasluchada en profundidad. Un consejo para el patrón: antes de la trasluchada, debe soltar la escota del foque de sotavento. Tras la trasluchada, recuerda darle la escota del spinnaker de sotavento al tripulante, mientras ambos tomáis vuestras posiciones al mismo tiempo para controlar el equilibrio del barco. El gráfico muestra que una trasluchada bien realizada no altera la velocidad del barco de manera notable. Cuando el viento aumenta, el tripulante deberá usar siempre el arnés para estabilizar el barco, moviendo su cuerpo a proa y a popa según las olas. Esto permitirá que la base de la proa toque ligeramente la superficie del agua para maximizar la velocidad usando toda la línea de flotación del barco. Durante el proceso, el tripulante debe ajustar el trapecio con su mano delantera. Para ajustar la escota del foque de barlovento, el tripulante debe insertarlo en la mordaza con su pierna trasera. Observa cómo puedes utilizar tu cuerpo para ir rápido en la ceñida con vientos medios. El trabajo del patrón, cuando el viento aumenta, es evitar que el barco escore, utilizando el timón y la escota de la mayor. Recuerda que cuando el viento aumenta, el grátil del foque no deberá tener arrugas. Veamos desde una vista aérea una ceñida en vientos medios.
Recuerda mirar de cerca las vistas de a bordo para perfeccionar tu técnica de ceñida. El gráfico muestra cómo la velocidad del barco nunca podrá ser del todo estable debido a las diferencias de velocidad del viento y a las olas. El trabajo de los regatistas es evitar que decaiga demasiado. Cuando el viento aumenta, el tripulante debe colgarse el 100% del tiempo y el patrón debe ir modificando su posición dentro o fuera del barco según la velocidad del viento. Cuando el tripulante se cuelga del trapecio, el patrón debe recordar ayudarle a engancharse el arnés si al tripulante no le da tiempo a hacerlo él mismo. Para mantener el equilibrio proa a popa para una máxima velocidad, el tripulante debe caminar por la banda del barco como puedes ver. Recuerda que el tripulante también tiene que ajustar la escota del spinnaker continuamente para una máxima velocidad. Con vientos entre ligeros y medios, el patrón podría tener que sentarse a sotavento para un mejor control de la escora del barco. Como puedes ver en el gráfico, los cambios de velocidad en el través son mucho menores, ya que las tres velas mantienen la velocidad del barco mucho más estables. Cuando el viento aumenta en la empopada, lo más importante para los regatistas es alcanzar condiciones de planeo lo más rápido y el mayor tiempo posible. El tripulante debe controlar las escotas del spinnaker tocándolas sutilmente. El patrón debe hacer lo mismo con la escota de la mayor, sintiendo la presión en la vela. Cuando el comité de regatas permite remar, bombeo y envión, los regatistas deben tener el objetivo de planear la mayor parte del tiempo. Recuerda usar la escora para dirigir el barco y no el timón, que podría reducir tu velocidad. El gráfico muestra cómo un aumento de la velocidad puede ser alcanzado al planear. Observa las fuertes subidas y bajadas de velocidad debido a este factor. Hay muchas formas interesantes para aprender cómo navegar el 420. Como puedes ver en los videos, los regatistas intentan navegar con los ojos cerrados para tener una mayor sensación del manejo del barco.
Para obtener una mayor sensación del arnés y de lo seguro que es usarlo, el tripulante puede colgarse boca abajo. También puedes aprender a navegar el 420 por ti mismo. Virando en fuertes vientos es una maniobra difícil, especialmente porque puede conducir a una rápida volcada. En esencia, los regatistas deben ejecutar los mismos movimientos que con vientos medios. Ajustes más rápidos de la escota del foque y soltarse del arnés son necesarios para el tripulante. Durante la virada, mantén la escota del foque tensa y suéltala antes de que comience a darle el viento en sentido contrario. Los regatistas tienen entonces que colgarse rápidamente fuera para estabilizar el barco y luego ajustar bien las velas. Observa qué ocurre si el tripulante no es rápido soltando la escota de sotavento del foque. Recuerda evitar que el barco escore durante la virada, ya que esto reducirá su velocidad. El gráfico muestra que una buena virada con vientos fuertes es una maniobra que reduce la velocidad del barco muy rápidamente por un periodo corto de tiempo. Al trasluchar en vientos fuertes, se deberá evitar la escora a toda costa. Primero, el tripulante tensiona la escota de barlovento del spinnaker y se la da al patrón, que pone el timón entre sus piernas. Inmediatamente después de eso, el tripulante suelta el spinnaker de barlovento y el patrón traslucha cuando el barco está en su máxima velocidad. Como con vientos medios, el tripulante debe poner el tangón y la escota de barlovento del spinnaker en su sitio y poner el barco a andar en la amura contraria. Recuerda ser especialmente cuidadoso con el foque, o del contrario se enredará, destruyendo la trasluchada y tu vela. En condiciones de viento extremas, el patrón puede mantener su posición para controlar mejor el timón y dejar que el tripulante le entregue las escotas del spinnaker tras la trasluchada. Antes de la trasluchada, él tiene que cazar la escota de la mayor y fijarla para no dañar la botavara o el obenque. Como puedes ver en el gráfico, una buena trasluchada reducirá la velocidad del barco considerablemente por un pequeño periodo de tiempo. No obstante, el barco no tendrá riesgo a volcar y ganará velocidad poco después. Con viento fuerte, la seguridad es lo más importante. Esto se aplica también cuando se va de ceñida a empopada. El primer paso es que el tripulante se desganche del trapecio mientras el patrón suelta la trapa. Entonces, el patrón pone el timón entre sus piernas e iza el spinnaker, mientras el tripulante pone el tangón en su sitio. El último paso es que el tripulante asegure la escota de barlovento del spinnaker en la mordaza.
y el patrón le dé la escota del spinnaker de sotavento al tripulante. Los regatistas deben sentarse en sitios adyacentes del barco para una mejor estabilidad. Veamos lo que ocurre si los regatistas pierden su concentración. Yendo de empopada a ceñida en vientos fuertes, necesita una preparación cuidadosa bastante avanzada. El primer movimiento consiste en que el patrón baje la orza y ponga el timón entre sus piernas, y el tripulante quite el tangón y lo ponga en el barco detrás a sotavento. El spinnaker necesita estar completamente bajado 2 esloras antes de la boya, y los regatistas listos para colgarse fuera tras la montada. Las escotas son cazadas mientras los regatistas están colgados, y el patrón debe recordar tensar la trapa y el pujamen. Veamos la montada desde otro ángulo. En este caso, el patrón suelta la escota de sotavento del spinnaker completamente, porque vino demasiado cerca de la boya. Observa la concentración necesaria durante la montada desde las vistas de a bordo. En montadas con fuerte viento como esas, lo más importante es mantener la alta velocidad del través sin comprometer la seguridad. Primero, el patrón debe soltar la escota de la mayor un poco, y el tripulante tiene que colgarse del trapecio y ajustar el speed. Esta es probablemente la maniobra más peligrosa y rápida con vientos fuertes. El primer movimiento para el patrón es soltar la trapa y la escota de la mayor, mientras se cuelga cerca de la popa del barco. Entonces el tripulante pone el tangón en su sitio, y mientras el patrón está izando el spinnaker, el tripulante pone la escota de barlovento del spinnaker en la mordaza. Entonces, el patrón entrega la escota del spinnaker al tripulante, y ambos se cuelgan mientras lentamente orzan buscando la velocidad óptima. La ceñida es la parte más difícil de navegar con vientos fuertes. Muchos metros pueden ser ganados con una buena técnica. El patrón deberá usar el timón para evitar las olas y quitar fuerza a la vela mayor para mantener el barco planeando con una ligera escora. El tripulante debe estar todo lo estirado posible para realizar el máximo momento posible sobre el barco. Puede que tenga que bombear con su cuerpo para ayudar al patrón a mantener el barco estable. En caso de vientos realmente fuertes, donde quitarle fuerza a la mayor no basta para mantener el barco andando, el tripulante debe también quitar fuerza al foque. El patrón puede tener que levantar ligeramente la orza. Para ayudar a quitar fuerza a las velas, el Cunningham de ambas velas debe estar todo lo cazado posible. Lo mismo ocurre con el pujamen y lo opuesto con la trapa. El patrón debe posicionarse más atrás de la pata de gallo, y el tripulante debe moverse también más atrás para ayudar al barco a planear. Mire las velocidades extremas que puedes alcanzar si perfeccionas la ceñida.
ver del gráfico, la velocidad enceñida no es estable debido a las olas y las variaciones en la velocidad del viento. El objetivo de los regatistas es mantener una buena velocidad promedio. El objetivo principal en empopadas con fuerte viento es mantener el barco planeando lo máximo posible. Algunas veces el viento es tan fuerte que los regatistas necesitan navegar orzando para evitar hundirse en las olas, por lo que ambos regatistas tienen que posicionarse a barlovento para mantener el barco plano. Durante el planeo, el patrón deriva y ambos regatistas bombean sus velas para alcanzar máxima velocidad. Ten cuidado con meter la proa demasiado en el agua. Para evitar que eso ocurra, debes mantener tu peso lo más atrás posible. Mira el gráfico y observa cómo la velocidad cae y aumenta con los planeos. Debido a la alta velocidad del través, los regatistas deben restar fuerza a las velas y tener cuidado con las volcadas. Durante las rachas fuertes, deben aflojar las velas, derivar y orzar cazándolas más adelante cuando el viento baje. Durante las rachas extremas, el spinnaker debe soltarse completamente. Para preparar tu barco, primero debes retirar las fundas. Ten cuidado de no dañar el barco en el proceso. El segundo paso es asegurarse que los cabos estén desenredados. A continuación, debes fijar las escotas en las velas y asegurarlas bien. Las velas deben ser desenrolladas cuidadosamente.
continuación, puedes izar el foque e insertar la vela mayor en la botavara. No olvides poner los sables en la vela mayor. El primer paso es atar todas las crucetas al mástil. Observa que hay distintos agujeros para conseguir distintos niveles de flexión en el mástil. Recuerda atar los elásticos por seguridad. Antes de colocar el mástil en su lugar, debes asegurarte que las drisas estén desenredadas. El mástil debe ser cuidadosamente colocado en la base, colocando su pasador entre los dos pernos metálicos. La cuerda del spinnaker debe estar lo suficientemente tensa para permitir soltarse de los ganchos rápidamente y lo suficiente suelta para que el sistema de soltado rápido esté completamente cerrado. Recuerda que debes cambiar la cuerda frecuentemente porque se va acortando con el tiempo. Lo más importante respecto a la preparación de la botavara es colocar la trapa y la polea de la escota de la vela mayor en el lugar correcto. Además, es muy importante tener una funda protectora para la botavara en el lugar donde intersecta los cables del aparejo. Durante la colocación del Cunningham, primero debes fijar el pujamen interno y marcar en el mástil distintos puntos para facilitar el trimado en el agua. También se necesitan marcas para el sistema de pujamen. La trapa debe ser fijada primero en la base del mástil y luego en lo alto. No te olvides marcarlo para un trimado más fácil. Observa cómo el Cunningham del foque está dispuesto en el frente. Hay varias ocasiones donde tendrás que inclinar el barco para ajustar el foque lo suficientemente alto, de modo que su base esté apenas tocando la cubierta del barco. Observa la manera adecuada de hacerlo para no dañar tu barco. Lo mismo puede ocurrir en el mar para hacer ajustes entre regatas. El patrón y el tripulante necesitan ayudarse mutuamente en el proceso, tanto antes como después de la volcada.
En el caso de que vuelques, debes asegurar rápidamente el achicador y bajar completamente la orza. El tripulante debe agarrar la orza completamente extendida y comenzar a tirar de ella. Cuando se vuelca el barco con el mástil por barlovento, el patrón debe permanecer en su lado para evitar que el barco vuelque de nuevo. Un consejo para ti. El tripulante experimentado puede permanecer en la orza, sumergirse con ella y venir por el otro lado. Es una de las cosas más importantes para un regatista. Antes y después de regatas y entrenamientos, debes recordar siempre calentar tus músculos para evitar lesiones.